Ok, amiga, continúa. Bueno, buenos días. Hoy nos acompaña en la sección de Hablan los expertos, el doctor Antonio Partida Gutiérrez de Blum, de la Universidad del Sur de Georgia, del Departamento de Currículo, Fundamentos y Educación, quien conversará en esta entrevista con el doctor Sebastián Urquijo, que es nuestro investigador del grupo, invitado desde Argentina. Les vamos a compartir un poco la temática de la entrevista y la formación del doctor Sebastián. En la entrevista vamos a hablar sobre la pandemia post-COVID, la metacognición y el aprendizaje autorregulado. El doctor Sebastián Urquijo se tituló de psicólogo de la Universidad del Mar del Plata. Hizo maestría y doctorado en educación con énfasis en el área de psicología educacional de la Universidad Estadual de Campinas, es investigador de la Universidad de Mar del Plata, investigador de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, y es director de ICSIBAT, que traduce investigación en psicología básica aplicada y tecnología de esta unidad. Entonces, doctor Sebastián, le damos la bienvenida, doctor Antonio. Les damos la bienvenida y quedamos pues muy atentos a la conversación y a la entrevista, que será vista por todas las personas que visiten la página del Grupo Internacional de Metacognición. Bueno, muchas gracias, doctora Diana. Pues entonces voy a empezar con un resumen breve sobre la temática de metacognición y luego continuaremos con nuestra entrevista del doctor Sebastián. En términos generales, puede indicarse que la metacognición se refiere al conocimiento, la regulación y el nivel de concientización, conocimiento que tenemos sobre nuestra propia cognición y sobre nuestros procesos de aprendizaje. En ese sentido, la propuesta es conversar sobre la amplia experiencia investigativa en áreas de trabajo como el aprendizaje autorregulado, la metacognición, el bienestar y los cambios asociados al aprendizaje frente a los retos que impulsó la pandemia de COVID-19. Consideramos que es una gran oportunidad para nosotros y para las personas que conozcan algunos de los hallazgos encontrados desde su grupo de investigación en Argentina frente a lo que pasó con estas variables de análisis en la etapa de pandemia y post-pandemia mediante algunas de las siguientes preguntas. En su trabajo educativo de investigación, formación y directivo con grupos de docentes y estudiantes, la idea es que pueda compartirnos y comunicarnos algo de su amplia experiencia sobre la forma que se ha tratado la relación entre estos constructos a raíz de lo que pasó en la pandemia, desde estudios realizados en su país. Según su opinión y conocimiento, doctor Sebastián, ¿cuáles serían los principales cambios en el aprendizaje que impulsó la pandemia de infección por COVID-19? Bueno, muchas gracias. Creo que un poco los fenómenos que encontramos o los principales cambios en el aprendizaje que produjo la pandemia de COVID son un poco globales, digo, creo que son de alguna manera casi universales en casi todos aquellos estados o países en los cuales se impuso una restricción, digamos, de salida, una cuarentena donde la gente debió quedarse en sus casas y dejar de salir. Por lo tanto, niños, niñas y estudiantes de todos los niveles tuvieron que dejar de concurrir a los lugares donde aprendían y se puso, digo, se instaló, se trató de mantener el proceso de formación, de enseñanza-aprendizaje a través de medios tecnológicos. Entonces, creo que radicalmente tuvo un impacto fuertísimo sobre el aprendizaje y sobre las formas de enseñar y de aprender. Creo que la pandemia nos obligó de alguna manera tanto a quienes enseñamos y también aprendemos, ¿no es cierto? Pero básicamente a quienes aprenden, a adaptarnos a nuevas condiciones y además sin una preparación previa. Pocas personas tenían experiencia en estos sistemas. Digo, siempre en todas las universidades ya había personas y escuelas que iban incorporando gradualmente la tecnología, pero de un día para el otro todos y todas tuvieron que adaptarse a estas nuevas condiciones que implicaron la adquisición de nuevas habilidades tecnológicas y que lógicamente también modificaron la manera en la cual creemos, ¿no es cierto?, que se enseña y que se aprende. Se tuvo que cambiar un esquema tradicional que ya históricamente venía siendo cuestionado y ya se venía discutiendo sobre si la enseñanza debía ser todavía enciclopedista o no. Por otro lado, la pandemia produjo también
un increíble salto tecnológico. La tecnología avanzó de una manera espectacular e increíble, donde se ve básicamente hoy, al menos en lo que tiene que ver con aprendizaje, en la aplicación de la inteligencia artificial, que nos obliga hoy en día, pues, es una parte principal de la agenda de quienes trabajamos en el aprendizaje. Yo creo que básicamente la no presencialidad, la capacitación o la adquisición de habilidades tecnológicas obligatorias de todas las personas que enseñaban, también aprender a darse cuenta de que no se podía enseñar de la misma manera que presencialmente a través de medios tecnológicos y que por lo tanto debía modificarse, digo, contenidos, estrategias, y por otro lado no todo el mundo contaba con la disponibilidad, a su disposición, con los requerimientos tecnológicos necesarios como para poder usar estos dispositivos de una manera buena, digo, tener una buena conexión a internet, tener una buena computadora o un buen celular, tener una buena cámara, y tener un montón de equipamiento necesario para que todo esto pudiera funcionar. Lógicamente, esto produjo cambios también a nivel individual dentro de las personas, tanto de quienes enseñan como de quienes aprenden, que, que claramente tienen una relación directa, no solamente con la cuestión de la regulación emocional, sino también con la manera en la cual se debió empezar a gestionar el proceso de adquisición de conocimientos, ¿no es cierto? No, me da la sensación de que tuvimos que poner en juego un montón de tuvimos que adquirir inclusive nuevas estrategias para poder hacer frente a esto y de alguna manera se vio como beneficiado el aprendizaje autorregulado, o sea, todos debieron autorregularse, que todos debieron. Suena raro decirlo así, en realidad muchas personas no lo lograron o no lo consiguieron y eso nos enfrenta hoy a una disparidad muy grande, digo, a nivel de los aprendices, quienes encontraron la manera de poder autorregularse, quienes tuvieron, digamos, una mayor capacidad de metacognición y de regulación emocional, cognitiva y conductual, digamos, y lograron de alguna forma autoadministrarse estímulos de aprendizaje, lograron de alguna manera ordenarse y organizarse sin tanta ayuda desde el exterior, obtuvieron muchísimos más beneficios. Ahora, quienes no lo lograron, se encuentran se ha marcado, digamos, una brecha muy, muy grande entre quienes lo lograron y quienes no lo lograron, y es un desafío para nosotros pensar cómo podemos compensarla o de qué manera podemos intervenir sobre estos procesos de aprendizaje autorregulado, de autorregulación, de estrategias de aprendizaje mucho más proactivas que de alguna manera permitan entender o de alguna manera subirse a este tren de cómo viene la situación del aprendizaje. Esto en lo que tiene que ver con estrategias. Y por el otro lado, digo, también estamos frente a una revolución que está planteada por el uso de la inteligencia artificial como un asistente. Digo, no sé, en estos días sale un nuevo teléfono que ya trae incorporado un sistema de traducción directa donde, no sé, Antonio puede hablarme en inglés y yo lo escucho en español y yo le hablo en español y él me escucha en inglés y nadie se da cuenta de que eso está pasando, digo, porque ya tiene inteligencia artificial incorporada. Así que creo bueno, que para la enseñanza y el aprendizaje la pandemia, que parecía que poco tenía que ver, tuvo un impacto realmente importante, un impacto que creo que está pasando en este momento y que va a modificar radicalmente la concepción que teníamos de la escuela, de la universidad o de las formas de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. ¿Qué tipo de estrategias de aprendizaje utilizaron las personas para lograr un aprendizaje autorregulado en el periodo, disculpe, post-pandemia? Nosotros hicimos algunas investigaciones, digo, hacíamos investigaciones con estudiantes universitarios previas a la pandemia, o sea que sí teníamos información actual sobre estudiantes de diferentes carreras universitarias, sobre el tipo de estrategias que utilizaban. Y posterior a la pandemia volvimos a hacer algunas investigaciones, relevamos un montón de datos y no encontramos una gran cantidad, una gran variabilidad. Digo, la variabilidad o las diferencias significativas se encontraron en los mecanismos de regulación emocional. O sea, que aquellos se aplicaron con mucha más frecuencia a mecanismos de regulación emocional. Pensemos también que una de las consecuencias que tuvo esto fue que la gente debió empezar a estudiar sola, ¿sí? Ya no podía estudiar con otros o ni siquiera asistir a un lugar donde motivaba, ni siquiera poder tener una rutina de ir a un lugar o de encontrarse
O sea, creo que esas estrategias sociales o de apoyo, no básicamente estrategias de procesamiento de la información, las estrategias, no encontramos diferencias, al menos nosotros usamos el CDAPEU, que es un cuestionario para evaluación de las estrategias del aprendizaje universitario, de Gargallo. Es un cuestionario muy conocido que bueno, que no nos mostró diferencias con respecto al procesamiento, aunque yo creo que sí debe haberlas, que no es lo mismo procesar información de un profesor, digo, de una mecánica tradicional de las formas de enseñanza, que era un profesor que se sentaba adelante y daba una clase magistral, asistido por algo de tecnología, con una presentación en un video, ¿sí? Creo que esto nos obligó a, bueno, las clases pasaron de durar 1 hora y media o 2 horas a durar 40 minutos. Las clases se grabaron y están disponibles en YouTube para que la gente las pueda ver las veces que quiera. Se trabajó mucho más con sitios, con portales de aprendizaje donde uno puede ingresar en el momento en que uno quiere, puede acceder a los estímulos educativos cuando uno los necesita. Hay mucho material de apoyo audiovisual, digo, claramente que el formato de procesamiento tiene que haberse adaptado a eso, o se está adaptando a ese tipo de situaciones. Hoy en día en nuestra universidad, por ejemplo, se mantienen los sistemas mixtos, o sea, esto que pasó con la pandemia de la utilización de los medios tecnológicos, uno puede verlo como malo o como bueno. Digo, yo creo que tiene un montón de beneficios que hizo, por un lado, yo lo veo así como que nos permitió llevar la universidad a todos lados. Ya no es necesario que quien quiere ir a una universidad deba dejar su ciudad, deba dejar su casa, deba tener el dinero necesario para irse a vivir a otro lugar y para poder ir a la universidad, sino que la universidad puede llegar hasta donde ellos están. Claramente no va de ninguna manera va a reemplazar, digamos, el contacto personal, que tiene otro valor diferente, pero sí logra un montón de fines instructivos y de alguna manera también hace menos importante la tarea del docente, o la relativiza, digo que en algún momento estaba sobredimensionada. Hoy vemos que los procesos autoinstructivos funcionan bastante bien. Así que bueno, creo que las estrategias eh, más eficientes en un momento como este, particularmente después de la pandemia, tienen que ver con esto, con un aprendizaje autorregulado. Quienes tienen mayor capacidad de autorregulación probablemente tengan mayor éxito académico, mejores posibilidades de aprender. Quienes consigan organizarse, quienes consigan establecer rutinas, ordenarse, quienes puedan de alguna manera autoadministrarse conscientemente, quienes puedan de alguna forma eh, analizar y reevaluar el logro de sus objetivos, son personas que van a tener más ventajas que quienes no lo han logrado. Así que yo creo que las estrategias tienen que ver con eso, tienen que ver con mayores estrategias de autorregulación y estrategias de carácter metacognitivo, básicamente. Muchas gracias. ¿Cree usted que maestros y estudiantes realizaron procesos de reflexión sobre sus experiencias en pandemia y esto cómo ha impactado de forma posterior la enseñanza y el aprendizaje? Todavía se siguen haciendo, todavía todos y todas estamos cuestionando esto. O sea, de hecho, hay personas que parece que la pandemia no les hubiera producido ningún efecto, al menos en la universidad o en la escuela, porque pretenden volver al viejo esquema tradicional. Es como retornar no, yo quiero dar mi clase, quiero mis estudiantes adelante, quiero tenerlos obligatoriamente acá, quiero que me escuchen. eh, y bueno, en ellos no produjo ningún tipo de cambio. En estudiantes sí produjo obligatoriamente una serie de cambios, creo que ya no lo soportan más. Creo que el cambio más grave se ve en la escuela primaria y secundaria, que ya venía con una crisis importante, esta vieja escuela enciclopedista, donde se daban un montón de contenidos y pocas estrategias, donde el aprendizaje se basaba en la adquisición de contenidos y no en la resolución de problemas. Creo que se plantea como hoy, como escasamente motivador para los aprendices. Ya nadie quiere ir a la escuela, se preguntan para qué, no tiene como muchísimo sentido. Eh, Digo, las nuevas generaciones que son nativos digitales parecen como que no entienden por qué tengo que ir a la escuela, si puedo hacerlo de otra manera o si hay otras formas, o para qué voy a ir a la escuela. Eh, Así que creo que ha sido todo como muy variado. Uno no puede hablar de un efecto como global. Hay personas que se han beneficiado mucho, hay personas que no, que lo han visto como prácticamente un estorbo o una barrera. Así que no sabría
cómo describirlo. Creo que varía también de acuerdo a los niveles. Cuanto mayor nivel de autorregulación y de independencia tiene un sujeto, digo, más se ve beneficiado en esto. Cuanto más pequeño es el aprendiz y requiere mayor feedback por parte del docente, la presencialidad es difícil de poder reemplazar, digo, porque no tienen capacidad atencional, porque se distraen, porque los medios, digamos, sincrónicos pero no presenciales son como más difíciles. Creo bueno, que trajo aparejados un montón de interrogantes que hacen que, bueno, que quienes trabajamos en cuestiones pedagógicas y en procesos de enseñanza y aprendizaje debamos esforzarnos más que nunca para tratar de entender cómo hacemos para aprovechar esta crisis, ¿no es cierto?, o esta situación que se nos plantea ahora y tratar de capitalizarla de la mejor manera posible, tratando de introducir o aprovechar los nuevos avances tecnológicos que inclusive ni siquiera entendemos demasiado. O sea, la tecnología ingresó o avanzó tan rápido que creo que es muy poco el porcentaje de personas que tienen una noción cabal de lo que es la inteligencia artificial como una herramienta, como un asistente, sobre todo para los procesos de aprendizaje. Digo, cuando la gente se vaya dando cuenta realmente de lo que es y de cómo viene avanzando, digo, avanza a pasos agigantados, es difícil seguirla y hoy ya tareas escolares como, no sé, escribir un ensayo ya no tienen absolutamente ninguna clase de sentido o aprender hasta lenguas extranjeras se empieza a replantear como, bueno, pero si no va a ser necesario, digo, solamente va a ser como quien aprende hoy el esperanto o las lenguas muertas, decir sí, porque por ahí me gusta, pero no va a ser una necesidad de adaptación, digo, hasta hace poco tiempo quien no hablaba el inglés era una persona que estaba como aislada del mundo y solo podía moverse en un lugar particular. Hoy en día no saber inglés ya no representa, digo, bueno, este nuevo teléfono que está saliendo esta semana acá en la Argentina, ya lo plantea como algo que viene instalado ya para la gente, o sea, ya podés hablar con cualquier persona del mundo hablando en tu idioma, que él te va a entender y vos lo vas a entender a él. Digo, pensar en este tipo de cosas aplicadas al aprendizaje nos plantea una revolución, ¿no es cierto? Que no sabemos muy bien hacia dónde va. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue dispararlo, lo que hizo la pandemia fue obligar a todo el planeta a enfrentarse a esta situación todos a la vez y también a exprimir nuestra creatividad al máximo para tratar de ver cómo lo podíamos hacer con lo que había. Y hoy lo que sí estoy seguro es de que no podemos volver a un antiguo sistema de educación. Creo que necesitamos repensar, analizar, y de manera científica, creo yo, basado en evidencias, ¿no es cierto?, de cuáles son las cosas que realmente están funcionando y cuáles no. Los resultados de la universidad demuestran de que la vuelta a la presencialidad hace que haya mucho más recursantes o personas que no aprueban que las que había antes, no terminan de motivarse, no terminan de, de engancharse, digamos, de mantener una adherencia al proceso de enseñanza y aprendizaje, les va muy mal en las pruebas, le tienen fuertes dificultades para poder estudiar. ¿Quiénes, creo yo, no han desarrollado o en quienes no se han entrenado estas nuevas estrategias? Yo pienso, creo que bueno, todos nosotros, ustedes también con nuestro grupo entendemos que el aprendizaje autorregulado y que las estrategias de aprendizaje y de enseñanza son cosas que se pueden enseñar, que se pueden entrenar, que se deben entrenar y hoy más que nunca. Quien no lo haga es casi como una irresponsabilidad, ¿no es cierto? Porque forman parte de estas nuevas competencias, no de manejo de la tecnología, sino de qué hacer con esa tecnología. Así que bueno, creo que es muy particular. No podría dar una definición contundente, definitiva de lo que sucede, sino es como decir, miren, estamos analizándolo, es lo que siempre digo en todos lados, todavía estamos viendo estos efectos, todavía los estamos entendiendo, todavía estamos tratando nosotros mismos de poder adaptarnos y de ver si estamos captando un montón de beneficios, pero también estamos viendo que hay un montón de dificultades y que hay muchas personas que sí se quedaron afuera en países como el nuestro, en el cual durante prácticamente 2 años una familia tipo que vivía en un departamento pequeño y había un matrimonio que tenía 2 trabajos y 2 niños o niñas que iban a la escuela, no tenían dispositivos ni banda de internet, o sea, perdieron años de formación o de educación. Creo que fue un cambio tan brusco donde nadie estaba preparado, ni la gente ni la tecnología, y eso produjo una fisura, una ruptura y una brecha cada vez más grande entre quienes tienen más y quienes tienen menos, ¿no? O sea,
históricamente la escuela pública en la Argentina trataba de ser mejor que la privada para igualar oportunidades. Hoy en día la carencia de medios tecnológicos disponibles no solamente por parte de la institución educativa, sino por parte de la mayoría de la población que no tiene acceso, digamos, a un recambio tecnológico de avanzada o a medios, se va quedando atrás a una velocidad pasmosa, ¿no es cierto? Creo que también tenemos que pensar qué se hace con todo este gran segmento de población, cómo hacemos para, no sé, la verdad, para poder alcanzarlo. Creo que para la educación es un momento crítico. Ujú. Gracias. Vamos a hablar un poquito sobre emociones negativas y positivas y cómo afectan al aprendizaje, autorregulación de los estudiantes. ¿A qué tipo de emociones positivas y negativas considera usted que acompañaron el proceso de aprendizaje de los grupos de estudiantes universitarios frente a los retos que impulsó la pandemia? Nosotros particularmente durante la pandemia nos dedicamos a investigar, armamos un grupo de investigación dentro del instituto en el cual yo trabajo, con gente de digamos, de otros temas de investigación, y hicimos un seguimiento sobre la variabilidad en las emociones, sobre todo en la afectividad positiva y negativa y en la depresión y la ansiedad. Los jóvenes fueron quienes más se vieron afectados, pero lejos, mucho más que el resto de la población por esta pandemia. Sí, los niveles de depresión y de ansiedad aumentaron exponencialmente. Todavía hoy estamos viviendo una especie de consecuencias, una pandemia de salud mental, ¿no es cierto?, por la cantidad de consecuencias que generó el aumento de una afectividad negativa, ¿no? ¿Sí? O sea, una sensación de encierro, de aburrimiento, de pérdida de intereses, inclusive hasta de carácter evitativo, ¿no es cierto? O sea, que jóvenes con dificultades para volver a salir o volver a ir a lugares masivos como los lugares donde se baila o los recitales, eh, también se perjudicaron muchísimo las habilidades sociales, interpersonales, o sea, niños y niñas que en un momento crítico de su desarrollo debían ir a la escuela y encontrarse con sus pares e interactuar, no lo pudieron hacer. Los medios, digamos, tecnológicos no permitieron suplir eso, entonces generó muchísima depresión, básicamente. Y la depresión, como sabemos, tanto la depresión como la ansiedad son factores emocionales que tienen un efecto fuerte sobre los procesos de enseñanza, o sea, no interfieren claramente con la capacidad de poder aprender, eh, ¿no? Con los procesos de concentración. Una de nuestras colegas investiga sobre todo el efecto de las emociones sobre el aprendizaje. Digo, cuando uno está bajo el impacto emocional, cuando uno no puede regular una emoción, no hay posibilidad de aprender absolutamente nada. Es inviable. Entonces, la capacidad de regulación emocional o de atención, que también es otro de los problemas que forman parte de la agenda de la psicología hoy a nivel mundial, es cómo logramos asistir. La Argentina es un país que por tradición tiene una gran cantidad de psicólogos por habitantes, pero hay otros países vecinos, no sé, como el Paraguay, donde estuve el año pasado, donde la proporción es mínima, donde prácticamente nadie tiene la posibilidad de asistir, de recibir asistencia psicológica, hace que todo sea todavía como mucho más difícil. Entonces, la pandemia trajo aparejada incertidumbre, que trajo aparejada afectividad negativa y un aumento en la depresión y en la ansiedad, que tuvieron un impacto adicional sobre los procesos de aprendizaje. O sea, esta es como la parte mala, ¿sí? No hemos descubierto que haya traído un aumento de emociones positivas o de afectos positivos. De ninguna manera, sí, uno puede decir, bueno, ¿qué trajo de bueno la pandemia? Sí, la adquisición de habilidades digitales, o sea, algunas cosas así. Pero también trajo muchísimo aislamiento, muchísima pérdida de habilidades sociales, mucha depresión, mucha ansiedad, y todavía están esas consecuencias, se están, digamos, viviendo, se están palpando cotidianamente, y además no han recibido la asistencia que requieren. No hay manera de poder asistirlo. No sé, en mi ciudad es una ciudad grande en la cual hay facultades de psicología donde se reciben, donde hay muchísimos más psicólogos que en cualquier ciudad, y uno no puede conseguir un turno con un psicólogo o una psicóloga
prácticamente es como una proeza poder lograrlo. Hay una demanda terrible que no puede ser cubierta por la cantidad de profesionales y bueno, y también, digamos, en el área educacional las escuelas se demandan constantemente o derivan estudiantes que presentan problemas todavía de carácter emocional derivados de la pandemia. O sea, la pandemia ha tenido un efecto más allá de la salud física, ¿no es cierto?, de todas las muertes y de todas las consecuencias que trajo, eh, dejó estas secuelas, digamos, que estamos enfrentando hoy en día y que nos resulta complejo poder administrarse. Muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿qué aprendizajes quedaron para las personas interesadas en los estudios de metacognición y aprendizaje autorregulado derivados de la pandemia? ¿Qué aprendizaje? Yo creo bueno, que más que nunca reforzó, voy a hablar en mi caso personal, ¿no es cierto? Creo que siempre me interesó esto, creo que reforzó la necesidad o la creencia por mi parte de la necesidad que tenemos de investigar mejor, digo, seguir investigando, no mejor, sino de encontrar tal vez mecanismos o dispositivos más eficientes que nos permitan de alguna manera mejorar los procesos de metacognición y de aprendizaje autorregulado. O sea, no me cabe ninguna duda de que el aprendizaje se va a volver un fenómeno cada vez más individual y no tan masivo y colectivo, que va a depender de esta capacidad de aprendizaje autorregulado por el individuo, que las habilidades de autorregulación van a ser críticas para poder asegurar el proceso de éxito, digamos, de instructivo de una persona en el futuro. Y creo que sí son de esas habilidades que uno debería enseñar de pequeños, casi como en el preescolar, ¿no es cierto? Así como se enseña el cálculo, o antes se enseñaba, o se sigue enseñando, digo, la alfabetización. Creo que todos aquellos aspectos que estén vinculados al aprendizaje autorregulado y a la metacognición deben ser entrenados desde la más temprana edad. Creo que hoy nos damos cuenta del impacto real que tienen en el proceso de aprendizaje. Creo que la pandemia lo ha demostrado empíricamente, es lo que hablaba al principio, quienes demostraron o tenían mayores capacidades de autorregulación son quienes obtuvieron o están obteniendo más éxito académico, quienes pueden de alguna manera seguir sosteniendo los procesos instructivos cuando no se sabe bien si uno va a aprender de una persona o de una máquina o de una serie de dispositivos electrónicos. Entonces creo que quienes trabajamos en esto debemos reforzar nuestro compromiso con seguir investigando, con seguir encontrando evidencias también para demostrar que esto es un hecho que está pasando, ¿no? Que solo es una percepción que estamos teniendo. Y creo que más que nunca también tenemos que poner a prueba los dispositivos que tenemos para ver si realmente podemos optimizar o mejorar estos procesos de entrenamiento, de procesos metacognitivos que colaboran con el aprendizaje autorregulado. Creo bueno, particularmente nosotros hoy en día estamos trabajando en el desarrollo de serious games, o sea, de juegos que permiten el entrenamiento de habilidades socioemocionales, dentro de las cuales también están las competencias, las habilidades sociales o la regulación emocional a través de juegos, de juegos divertidos, ¿no? Los juegos educativos acá suelen ser sumamente aburridos y nadie los quiere jugar. Entonces, la idea es como como que hacer alguna cosa y uno sin darse cuenta estar adquiriendo un montón de competencias. Creemos que va por ahí, esa es la línea en la cual estamos trabajando, pero sí nos damos cuenta de que más que nunca el aporte social que podría tener la investigación o el aporte hacia la comunidad está vinculado a esto, a procesos de intervención. Primero, a conocer un poco mejor aquello que nos falta conocer, a pesar de que hace mucho que se investiga, no hace tanto, es un constructo bastante novedoso y quienes trabajamos en ello estamos muy familiarizados, pero la sociedad no lo está tanto y sobre todo los sistemas educativos tampoco lo están tanto, todavía lidian con un montón de constructos diferentes. Creo que es fundamental esto que estamos y que ustedes particularmente hacen, que es llevar adelante esta difusión o esta socialización de lo que es la metacognición y de la importancia que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que la pandemia nos dejó esto, nos dejó la urgencia de tener que apurarnos más que nunca y de tener tal vez que acelerar un montón de cosas que teníamos previstas para más adelante y a su vez nos obliga a tener que hacer frente
a un montón de urgencias que uno no tenía planificadas, donde sí se requieren y se solicitan cada vez más intervenciones sobre este tema. Me parece que, bueno, para quienes investigamos esto es una oportunidad también, ¿no es cierto? Sí, es la oportunidad porque al haber una demanda todavía insatisfecha, creo que nos encuentra en un buen momento, particularmente en un proceso de organización que ustedes están liderando y del cual me siento orgulloso de formar parte. Me parece que va a tener un impacto importantísimo, más allá de de lo que creemos, ¿no es cierto? Creo que es crítico este tipo de tareas, que es crítico divulgar, comentar, enseñar y de alguna manera también socializar o llevar hacia la comunidad métodos, dispositivos eficientes, probados, que permitan de alguna manera lograr mejoras en los procesos de metacognición de los aprendices de cualquier edad y en el desarrollo del aprendizaje autorregulado. Me parece que de acá en adelante va a ser crítico, o sea, que sí va a marcar una diferencia entre quien lo tiene y no lo tiene, como saber leer y escribir, digamos, cosas que saber escribir, digo, también va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, ya no se va a necesitar saber escribir eh, ni leer dentro de poco. Ahora, quien no tenga una capacidades metacognitivas, probablemente sí esté frito, vamos a decirlo en estos términos, ¿sí? Realmente creo que va a ser sumamente importante. Bueno, muchas gracias, doctor Sebastián, desde Argentina, en nombre de la doctora Diana, mío y del Grupo Internacional de Metacognición, por esta entrevista. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el trabajo que hacen de llevar adelante este grupo tan lindo de científicos y científicas de todo el mundo prácticamente, ya que se van sumando a esto en un esfuerzo casi global. Creo que muchas cabezas piensan mejor que pocas, así que realmente los felicito y sobre todo siento admiración por la fuerza, por la energía, por la persistencia que tienen en llevar adelante esto, por la energía que ponen gratuitamente, digo, solo por el interés que ustedes tienen porque estas cosas salgan adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes.